Can Yaman nos ha dejado a todos helados. En serio, no me esperaba para nada esto. Ayer soltó una bomba que ha hecho temblar las redes y la verdad es que la razón que hay detrás es súper inesperada. Nadie, pero nadie, se lo veía venir. Estábamos todos tranquilos, esperando la próxima serie o alguna foto suya en Turquía, y de repente ¡zas! Una entrevista donde se abre en canal. Y no es que cuente un problemilla cualquiera, no. Habla de un dolor, de una herida que todavía tiene abierta. Y lo más fuerte es que tiene que ver con algo que pasó hace años, algo que pensábamos que estaba superado. Para ser honestos, a mí Can Yaman siempre me ha parecido un tipo con mucha chispa, un torbellino. Pero lo que ha dicho ahora, te hace replantearte muchas cosas. No es solo la fama, no es solo la presión. Él mismo ha confesado que hay un peso, una carga emocional que arrastra y que le está afectando más de lo que pensábamos. Y aquí viene lo interesante, ¿qué es ese dolor? Porque él no lo ha dicho explícitamente, pero ha dado pistas. Ha hablado de traición, de sentir que se le ha juzgado injustamente por cosas que no son verdad. Y yo, la verdad, me pongo a pensar. ¿Podría ser algo relacionado con sus relaciones pasadas? Ya sabéis, con todo el revuelo que hubo con algunos romances. O quizás algo más antiguo, de cuando empezaba y la prensa le dio caña sin piedad. Porque a ver, Can Yaman tuvo un ascenso meteórico. De repente, de la nada, era el chico del momento. Y eso, os lo digo yo, es una locura. La gente te idealiza, te pone en un pedestal, y cuando cometes un error, o simplemente eres humano, se te viene encima el mundo entero. Yo creo que él ha estado lidiando con esa presión, pero además, con la sensación de que no se le ha dado una segunda oportunidad. Muchos dicen que es una estrategia para generar interés, para volver a estar en boca de todos. Y sí puede ser, porque tampoco nos engañemos, la industria del entretenimiento es así. Pero yo sospecho algo más. Cuando alguien habla de dolor profundo, de sentirse traicionado, no suele ser algo improvisado. Me parece que hay una herida real que le está afectando en su día a día, en su trabajo o en su vida personal. Y lo que más me sorprende es que haya elegido este momento para hablar. Después de tanto tiempo, cuando parecía que lo tenía todo controlado, va y suelta esto. Quizás es que ya no puede más, que necesita desahogarse, o tal vez está buscando un tipo de apoyo diferente, uno más sincero, lejos de los focos superficiales. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman está en un punto de inflexión. Está dándose cuenta de que la fama no lo es todo, y que hay batallas internas que son mucho más importantes. Y ha decidido ser vulnerable, mostrar una cara que pocos han visto. Y eso, para mí, tiene mucho mérito. Porque no es fácil, nada fácil, señores. Ahora mismo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa esto para su futuro? ¿Afectará a sus proyectos? ¿Podrá superar este dolor y seguir adelante con la misma fuerza? O quizás esto es el inicio de una nueva etapa, donde nos mostrará un Can Yaman más maduro, más reflexivo. Pero la clave aquí es esa razón oculta, ese dolor que nadie esperaba. Y me da la impresión de que tiene que ver con decepciones, con haber confiado en las personas equivocadas o con haber sido expuesto de una manera que le ha marcado. Y eso, amigos, es algo que nos puede pasar a cualquiera, solo que a él, con el escrutinio público que tiene, se le magnifica por 1000. Pensadlo bien, ¿cuántas veces nos hemos sentido juzgados por algo que no es real? ¿Cuántas veces nos ha dolido que gente en la que confiamos nos haya decepcionado? Pues imaginad eso multiplicado por la fama mundial. Es para volverse loco. Así que ahí lo tenéis. Can Yaman, el ídolo de masas, confesando un dolor inesperado. Y yo estoy deseando saber más, pero sobre todo, saber qué piensa él de todo esto. Ahora, a lanzaros vosotros, ¿creéis que este dolor tiene que ver con alguna relación en particular, o es algo más general de la presión de ser una estrella mundial?